¿Alguna vez te ha pasado eso de estar en la cama a oscuras, con los ojos cerrados, deseando dormir, pero la mente? Bueno, parece que ha montado una fiesta a la que no estabas invitado y se niega a terminar. Uf, creo que es una de las sensaciones más universales y frustrantes que hay. Estás físicamente agotado, pero mentalmente es como si tu cerebro estuviera corriendo una maratón. Y cada vez que miras el reloj, la presión aumenta. Totalmente. Pues esa maratón mental es el centro de nuestro análisis de hoy. Vamos a examinar por qué a veces nuestra propia cabeza se convierte en el mayor obstáculo para el descanso, basándonos en un artículo muy revelador de una consulta especializada en neurofisiología clínica y del sueño, o sea, que tenemos material de primera. Claro. La misión, por así decirlo, es desentrañar la relación entre el estrés, el insomnio y ciertos hábitos nocturnos que, y hago spoiler, son más comunes de lo que pensamos. Vale, vamos a desgranar esto. Y es clave empezar por el contexto que plantea el propio artículo. Esto no es una dolencia rara, ¿eh? Es una respuesta humana increíblemente común a las dificultades. La fuente menciona pérdidas personales, separaciones, problemas en el trabajo. Situaciones que nos ponen en alerta. Exacto, en un estado de hipervigilancia. Y justo ahí el texto establece una distinción que es la piedra angular de todo lo demás y que a menudo pasamos por alto. Aunque los usemos como sinónimos, estrés y preocupación no son lo mismo. Entender esa diferencia es el primer paso para poder gestionarlo. Ahí quiero detenerme, porque en la práctica, en mitad de la noche, se sienten como la misma cosa. Un torbellino de malestar. ¿Dónde traza la línea el artículo para que esa distinción sea útil de verdad y no solo una cuestión de palabras? Esa es la pregunta clave. El artículo lo desglosa de una forma muy funcional. La preocupación, dice, es un proceso puramente cognitivo, mental. El run run. Es el run-run, ese bucle de pensamientos repetitivos, casi siempre centrado en el futuro, en escenarios negativos. Es el «y si no entrego el informe a tiempo?», «y si la conversación de mañana va mal?». Se queda, por así decirlo, en el plano del software, en la mente. El famoso hacerse películas en la cabeza. Vamos. Tal cual. El estrés, en cambio, es la respuesta del organismo completo a esa película. Es cuando el cuerpo se cree el guión y reacciona. Ah, vale. El artículo lo define como una respuesta fisiológica total. La preocupación puede ser el detonante, pero el estrés es la cascada que viene después. Y aquí es donde la fuente se pone un poco más técnica. Habla de la liberación de hormonas como el cortisol y la adrenalina. Que son básicamente las hormonas de lucha o huida. Precisamente. Y el cortisol es fascinante, porque es una herramienta de supervivencia prehistórica. Está diseñada para darnos un chute de energía para huir de un depredador. El problema, como sugiere el artículo, es que nuestro cerebro ahora interpreta un correo del jefe a las 11 de la noche con el mismo nivel de amenaza. Claro, el cuerpo no distingue. No distingue. Se inunda de una hormona que literalmente le está gritando, alerta, no te duermas, hay peligro. Y esa cascada hormonal es la que produce los síntomas que asociamos al estrés, la tensión muscular, el corazón acelerado, los problemas digestivos. Entonces, si la preocupación es el software, el estrés es ese software provocando que el hardware, el cuerpo, se sobrecaliente. Es una analogía útil, pero no sé si se queda corta, porque nuestros pensamientos, nuestro software, pueden llegar a dañar físicamente al hardware con el tiempo, ¿no? Absolutamente, y ese es un punto crucial. La analogía se rompe ahí. No es una relación de una sola dirección, es un círculo vicioso. Claro. La preocupación activa la respuesta de estrés. Los síntomas físicos del estrés, esa opresión en el pecho, el nudo en el estómago, son interpretados por el cerebro como una confirmación de que el peligro es real. Me siento fatal. Luego la situación debe ser realmente grave. Exactamente. Y eso, a su vez, genera más preocupación. El ciclo se perpetúa y se refuerza a sí mismo, noche tras noche. Y hablando de ese daño al hardware, el artículo es muy específico sobre las señales de alarma físicas. Y aquí es donde se pone realmente interesante para mí. No es solo sentirse tenso, la lista es muy concreta. Menciona dolores de espalda y de mandíbula. El bruxismo, el acto de apretar o rechinar los dientes. Un clásico del estrés nocturno. El cuerpo intenta liberar esa tensión de lucha de alguna manera, y la mandíbula es un punto clave. Luego habla de problemas digestivos. Acidez, gases, diarrea, cosas que uno llevaría a un médico de digestivo sin pensar que la raíz podría estar en por qué no duerme. Claro, tratas el síntoma, no la causa. Y va más allá, ¿eh?
Menciona el aumento de la presión sanguínea, las migrañas, las palpitaciones. Espera un momento. Incluso menciona la apnea del sueño. Siempre la he asociado con algo puramente físico, estructural. Sí, y ese es uno de los puntos más reveladores del artículo. No dice que el estrés cause la apnea directamente, pero sí que puede agravarla. La tensión muscular generalizada puede afectar también a los músculos de la garganta, y el estado de alerta interfiere con la respiración normal durante el sueño. O sea que no es la causa raíz, pero echa leña al fuego. Exacto. Lo potente aquí no es la lista de síntomas en sí, sino la idea que hay debajo. El cuerpo está enviando señales de socorro que solemos tratar como problemas independientes. Vamos al fisio por la espalda, tomamos un antiácido, pero el artículo nos obliga a verlas como las ramas de un mismo árbol, cuya raíz es el estrés que sabotea nuestro descanso. Ahí está, es un cambio de paradigma total. Dejas de jugar a apagar fuegos individuales y te centras en el origen del incendio. Y ese incendio no solo quema el cuerpo. No, claro que no. El artículo conecta todo esto de vuelta con el cerebro de una forma muy directa. Subraya que el sueño no es un estado pasivo, no es solo apagar la máquina. Es un proceso activo y vital para la mente. El turno de noche del cerebro. Básicamente, se hace limpieza, se consolidan recuerdos, se procesan emociones. Y la fuente apunta a una región cerebral que sufre enormemente con la falta de sueño. El hipocampo, el centro del aprendizaje y la memoria. El mismo, pero su función va más allá. También está muy ligada a la regulación emocional. Y aquí es donde el círculo vicioso del que hablábamos se cierra de forma casi perfecta. A ver, El texto explica que cuando el sueño es de mala calidad, el hipocampo no puede hacer bien su trabajo. Al día siguiente, no solo nos cuesta más concentrarnos, también somos más reactivos emocionalmente. más irritables. Más irritables, con menos capacidad para gestionar la frustración o la ansiedad. Lo fascinante aquí es que no solo nuestro rendimiento se ve mermado, es que nos convertimos en una versión más ansiosa de nosotros mismos, creando el combustible perfecto para la preocupación de la noche siguiente. Vale, entonces tenemos un cuerpo en alerta permanente y un cerebro que no puede hacer su limpieza nocturna. Es una espiral descendente. Y la pregunta lógica es, ¿estamos nosotros, con nuestros hábitos, echando más leña a ese fuego? La respuesta parece ser un sí rotundo. El texto lo llama las costumbres poco recomendables, y son acciones que, hemos normalizado por completo. La primera es casi un cliché del profesional moderno, llevarse el trabajo al dormitorio, ya sea con el portátil en la cama para mandar ese último email, o simplemente tener la mesa de trabajo en la misma habitación donde duermes. El problema, como explica el artículo, es de condicionamiento. El cerebro crea asociaciones. Si le enseñas que la cama es un lugar para resolver problemas y sentir ansiedad, no puedes pretender que, de repente, al apagar la luz, la vea como un oasis de paz. Se rompe la barrera entre el espacio de trabajo y el de descanso. Se rompe por completo. El cerebro ya no recibe la señal clara de que aquí se viene a desconectar. Luego vienen los dos jinetes del apocalipsis del sueño, la tele en el dormitorio y, sobre todo, el uso de móviles o tabletas justo antes de dormir. Aquí el ataque es por un doble flanco, uno fisiológico y otro mental. A nivel fisiológico, el mecanismo es muy claro. La luz azul que emiten estas pantallas La famosa luz azul. es que es un cañonazo directo a nuestra glándula pineal, la que produce melatonina. La hormona del sueño. La hormona que le dice a nuestro cuerpo, es de noche, toca descansar. La luz azul no solo reduce la melatonina, le da un puñetazo, le grita a nuestro cerebro que es mediodía, que tiene que estar despierto y alerta. Estamos hackeando nuestro reloj biológico. Y ese es solo el flanco fisiológico. El mental puede ser incluso peor, ¿no? Mucho peor. El artículo habla del contenido, ver las noticias con su carga de negatividad, o entrar en las redes sociales que están diseñadas para ser una montaña rusa emocional. Comparación, indignación, la pequeña descarga de dopamina de una notificación. Claro, te activan. Te ponen en un estado de hiperactivación mental. Le estamos pidiendo al cerebro que corra un sprint justo cuando necesita empezar a caminar hacia el descanso. El scroll infinito es la antítesis de la quietud. Es como intentar aparcar un coche mientras sigues pisando el acelerador a fondo. Es la analogía perfecta. Estás enviando señales contradictorias y generando una tensión interna que hace casi imposible la transición suave hacia el sueño. El cerebro se queda atrapado en ese estado de alerta.
Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Si tuviéramos que destilar las ideas más potentes, yo me quedo con 3 puntos. Primero, la importancia de esa distinción entre la preocupación, que es el pensamiento, y el estrés, que es la respuesta del cuerpo. Saber diferenciarlos nos permite atacar el problema desde el ángulo correcto y entender que a veces para calmar la mente, primero hay que calmar el cuerpo. Segundo, y esto me parece fundamental, aprender a escuchar al cuerpo. Reconocer que ese dolor de espalda, esa mandíbula tensa, pueden ser las alarmas de que el estrés está saboteando nuestro sueño. Que no son problemas aislados. Exacto. Y tercero, la lista de acciones a evitar, que es casi una prescripción médica. El dormitorio es un santuario. Nada de trabajo, nada de pantallas, nada de redes sociales. Proteger ese espacio es proteger nuestro descanso. El artículo, de hecho, lo resume de una forma muy potente en su frase final. Sí, la tengo aquí, apuntada. Mejorar la calidad de tu descanso es una inversión en tu salud física y mental. No es un lujo, es una inversión. Me parece una forma perfecta de enmarcarlo. Totalmente. Y de hecho, si aceptamos esa premisa, el artículo, que se centra mucho en las causas y en lo que hay que evitar, nos deja servida a una pregunta muy importante que va un paso más allá. Si el descanso es una inversión, y ya sabemos qué gastos debemos recortar, que son esos malos hábitos, la pregunta que queda flotando en el aire es, ¿cuál sería la primera pequeña inversión positiva que se podría hacer esta misma noche para empezar a construir ese capital de descanso?